Miren, desde hace 3 días que ocurrió todo esto en Culiacán, empezaron a circular ese mismo día algunos textos, algunas publicaciones en las que se señala que los militares están muy enojados con López Obrador. Me acaban de compartir pero desde este mismo día, Edeni me lo comparte y se ve bien chiquito. Ojalá vea este video Edeni. Edeni me compartió esto, que no sé de qué página lo sacó, yo no lo encontré. Dice Fuerzas Armadas de México, pero hay un montón de páginas que tienen ese nombre y yo no di con él. Pero bueno, más o menos se entiende. En ambos textos, en este hilo de Twitter y en el texto de esta publicación, se nota que los militares se enojaron. Y les voy a decir por qué creo que están enojados. Porque además de que a los guachos les dieron este año más que nunca en la historia prioridad, ya ven que ahora son constructores de prácticamente todo, o sea, en realidad les entregaron incluso hasta labores que llaman mucho la curiosidad. Por ejemplo, ellos son los que repartieron los libros de texto, o sea, es algo sacado de un cuento de risa, es cómico, pero ellos siempre quieren tener más. Sin embargo, aunque tuvieran menos, el hecho de que los exhiban como los exhibieron hace 3 días les enoja mucho, porque ellos son los todopoderosos guachos del ejército mexicano, son los héroes, son los implacables, son los que dan la vida por la gente. Ya dejemos de lado todo lo demás que sabemos que hacen, todas las violaciones a derechos humanos, ejecuciones, levantones, extorsiones, en todo lo que andan metidos, colaboradores del crimen organizado, patrullas para que los cárteles vayan y entreguen la mota o la coca hasta la frontera. Todo eso han hecho los soldados, pero están enojados. Podrán tener mucho, podrían no tener nada, pero lo que les enoja es quedar como quedaron, como unos incompetentes. Dice esta página de Twitter: soy militar. Ha trascendido que el secretario de la Defensa Nacional, el general Crescencio Sandoval, está encabronadísimo con el presidente López Obrador. El mando militar no estuvo enterado ni fue tomado en cuenta en el operativo fallido hasta que ya estaban con el agua al cuello y sin posibilidad de reaccionar adecuadamente. Esto es algo, esta frase es algo que se ha comentado mucho. De hecho, el mismo Chencho, el día de la conferencia de prensa con el delincuente Durazo, estaban enojados, y cuando remarca que el operativo fue mal planeado, no lo hace para reconocer la culpa, no, lo hace para tirarle una pullita a Durazo y decirle: cabrón, nos hubieras avisado, habríamos planeado un operativo distinto. Continuamos. En un afán de colgarse la medallita por la captura de los hijos del Chapo Guzmán, el secretario de Seguridad Alfonso Durazo y el propio presidente López Obrador organizaron de modo propio y sin tomar en cuenta al ejército un operativo utilizando sus soldaditos de la Guardia Nacional. Esto es grave porque nos están diciendo que los guachos, porque de eso está formada la Guardia Militar, los guachos que se quisieron ir a la Guardia Militar o a los que pasaron no son los buenos. O sea, en realidad hay como una especie de pique, ¿lo notan?, entre la Guardia Militar y el ejército. Es como: uy, traidor, te fuiste con ellos. Y los de la Guardia Militar han de decir: somos los mejores, por eso nos escogieron. Bueno, pues ya demostraron que no son los mejores. Solo así se explica que los militares que han participado con éxito en esta clase de operaciones fueran sorprendidos y no estuvieran preparados para resolver una situación de este tipo. Basta recordar el estilo y la manera ordenada de actuar de la Marina Armada de México cuando abatió al jefe de jefes en diciembre de 2009 en Cuernavaca. Esto es verdad, el operativo con el que mataron a Beltrán Leiva allá en Albarbas, en Cuernavaca, fue un operativo limpio en el sentido de que no se puso en riesgo a nadie, absolutamente a nadie. Y fíjense, aquí aparece este tuit de lo que yo les hablaba aquel día de la transmisión, al día siguiente de lo ocurrido, el día 18 de lo ocurrido allá en Culiacán. Les decía, es que este tipo de operativos lo que hacen para poder tener éxito es
montar círculos hasta terminar rodeando la ciudad completamente para que la gente que está ahí no quede expuesta. Y este militar lo corrobora. Dice él, en aquella ocasión, el operativo contempló la instalación de 2 anillos a manera de cerco y el desalojo de los edificios contiguos antes de tomar por asalto la morada de Arturo Beltrán Leiva. En el operativo participaron 200 marinos y un grupo de élite que fue el que lo abatió al resistirse a la captura. Todos ellos apoyados por vehículos artillados, francotiradores y helicópteros. En Culiacán, el operativo organizado por la Guardia Nacional fue presa de la improvisación, la ineficacia y la inexperiencia, y sobre todo desestimaron la capacidad de respuesta del cártel de Sinaloa, algo que también mencionamos el día de la transmisión. No pensaron que no iban por el carrete, no pensaron eso, no pensaron que iban por el hijo del Chapo y que se metían a Culiacán. A lo mejor si esto ocurría fíjense, incluso en Mazatlán, ahí cerquita, a lo mejor habría resultado distinto, pero no, estaban en Culiacán. Los mandos que organizaron el operativo terminaron por doblar las manos y someterse a un vergonzoso acuerdo de dejar libre a Ovidio Guzmán López. Esta es la primera vez en la historia del país que elementos del Ejército Nacional son humillados, capturados, despojados de sus armas y vehículos, pero lo que más indigna al general Crescencio Sandoval fue que los delincuentes se hicieron del control de la unidad habitacional en donde tomaron como rehenes a las familias de los militares, mujeres y niños, que estuvieron en grave riesgo y fueron utilizadas como moneda de cambio para que dejaran libre al hijo del Chapo Guzmán. Esto es lo que escribe este militar. Sí. Dice, es la primera vez que elementos del Ejército Nacional son humillados, capturados y despojados de sus armas. Pues no, acababa de ocurrir hace unos meses en el estado de Michoacán, ¿se acuerdan? Les quitaron las armas y les hicieron que les regresaran las armas que les habían decomisado. Bueno, este es el otro texto que circuló ese mismo día por la noche. El Ejército, Marina, Policía y Guardia Nacional cumplieron con su misión hoy en Sinaloa. Soportaron durante horas el fuego, dieron protección a la población civil, abrieron caminos, quitaron bloqueos, resistieron los enfrentamientos de hoy. Defendieron su unidad cuando el narco intentó tomarlo. Soportaron la primera oleada de ataques, cumplieron con responder las agresiones, cumplieron con detener al hijo del Chapo, cumplieron con retenerlo y abrirse paso tras más oleadas de disparos. Cumplieron aun cuando se supo de un ataque masivo a la unidad habitacional donde viven las familias de los militares. Pese a eso, siguieron al frente. Soldados, marinos, policías y miembros de la Guardia Nacional cumplieron con su deber. Quien no cumplió fue el Estado, porque como militares salieron a arriesgar la vida, salieron a rifar su suerte, salieron a pelear y pelearon en diversos puntos. El Estado fue quien dobló las manos y ordenó la liberación del hijo del Chapo. Los militares y marinos, así como policías, hoy se están jugando la vida, hoy lo apostaron todo por todos. En ellos no recae la deshonra, en ellos sí dice eso, ¿verdad? En ellos no recae la deshonra. Ellos no tienen por qué bajar la cabeza, ellos sí tienen motivo para ver de frente a su pueblo, ver a su gente a los ojos y decirles que ellos sí cumplieron con su deber. Quienes no solo no merecen ver al pueblo, sino también a los militares, marinos y policías, es el Estado. Los hombres de traje que no tuvieron que vivirlo, que no les costó, que no saben lo que es portar el uniforme. Soldado, jamás pidas perdón por defender a tu patria. Esto dicen los guachos. Están bastante enojados. Hay varios textos, seguramente ustedes habrán leído algunos más y algunas columnas de prensa que hablan precisamente de esto, de la molestia de Chencho, el jefe de sicarios de la Sedena, porque dicen que ni siquiera lo consultaron. Ni siquiera. Y él pues quería también ayudar a colgarse la medallita, ¿no? Claro, por supuesto. Yo no sé, sinceramente, si este tipo de cosas siguen ocurriendo. En serio no sé
si los militares estén dispuestos a seguir tragando sapos. Esto es delicado, muy delicado, porque el peje podrá tener el poder civil, pero con mentadas, es más, hasta con abrazos, es más, hasta con palabras desde el púlpito, no le haría absolutamente nada al ejército mexicano si decidiera mandarlo a la chingada. No le haría nada. Es muy peligroso. ¿Ya vieron lo que pasa en Chile? Bueno, pues eso. Ahí se los dejo, compas. Saludos.